Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Nos encontramos una vez más para dar inicio con nuestro estudio. En el programa anterior terminábamos leyendo Efesios 1:14, que nos dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y luego tenemos Efesios 4:30, hablando de ese día de la redención, que nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay un día de la redención. Ahora, en Romanos capítulo 8, verso 23, nos dice el apóstol Pablo, hablando de la creación, del gemir de la creación, que está guardando la redención de los hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo, siguiendo su pensamiento, en el versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, hay un aspecto de la adopción que es realidad para los creyentes en este momento. Romanos 8:15 nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. De manera que hay un aspecto de la adopción que es realidad para los creyentes en este preciso momento. Pero así también hay un aspecto futuro de la adopción, que espera un cumplimiento futuro. Las primicias del Espíritu, dice la palabra de Dios, es la prenda o garantía de que nuestra salvación será completada. Tenemos las primicias del Espíritu. Esto es nada menos que la persona y la presencia misma del Espíritu Santo en la vida del creyente. A ver, entendamos un poco esto. ¿Qué significa esto de las primicias? ¿Qué son las primicias? Y es que cuando se cosechan los primeros frutos de un huerto o de un campo, esto indica que habrá mucho más. Vendrán muchos más frutos. Se disfrutarán muchas más bendiciones de este huerto. Lo que tenemos en el momento solo son las primicias. Pero después de las primicias ha de venir lo demás. Hermanos, en el momento en que una persona confía en Cristo, ella recibe el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu Santo, es las arras. Esto es el anticipo. Esto es la garantía de que todo lo demás ha de hacerse realidad. Un nuevo cuerpo, una herencia eterna, un hogar en el cielo, glorificación futura. Entendamos ya con este pensamiento en mente Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Escuche lo que dice la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, porque la palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, no solo hay que oírlo, hay que creer en él. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén.
Ahora tenemos en Romanos capítulo 8, verso 24 al verso 25. Porque en esperanza fuimos salvos, dice el apóstol. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si lo vemos, no es esperanza. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Porque en esperanza fuimos salvos. Y es que cuando fuimos salvos, estimado oyente, no fuimos salvos en el sentido completo y final de esa palabra. Entendamos esto. Todavía en este momento, todos los creyentes estamos en estos cuerpos, no redimidos. Todavía luchamos con el pecado, contra la tentación, y gemimos cada día. Y esperamos anhelantes ese día cuando seamos, por fin, libertados, hasta de la presencia misma del pecado. Cada creyente en su ser interno gime esperando esto, anhela esto. La persona salva, hermanos míos, tiene una esperanza segura. Esto bien puede traducirse como fe. Tenemos fe de que un día la salvación, nuestra salvación será perfeccionada. Porque Dios completará y terminará, estimado oyente, lo que ha comenzado. Nos lo dice Filipenses capítulo 1, verso 6. A ver, vaya conmigo a este pasaje de la Escritura. Nos dice ahí el apóstol, estando persuadido de esto. El apóstol dice, estando seguro, teniendo el conocimiento y estando seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Ahora, ¿quién es el que comenzó en usted, estimada creyente y estimado creyente, la buena obra? ¿Quién es el que ha comenzado esa obra en su ser interno? Pues es Dios mismo. Por eso el apóstol dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la va a completar hasta el día de Jesucristo. Hermanos míos, cuando el agricultor recoge sus primicias, esto es los primeros frutos, esto no significa en ninguna manera que ha terminado de cosechar toda su labranza. No, solamente ha comenzado a hacerlo. Pero lo hace con la esperanza segura de que algún día va a recolectar toda la cosecha. Pero tiene que esperar hasta ese día. Ahora bien, la palabra esperanza, como se usa en el Nuevo Testamento, no lleva la idea de duda o incertidumbre, no. A menudo las personas piensan que es así, pero en realidad no. Más bien habla de una expectativa segura y puede traducirse de esta manera. En este caso, esperanza en algo futuro, algo que aún no se ha realizado o recibido, pero que es absolutamente segura, porque Dios lo ha prometido. Recuerda lo que es fe. Fe es la convicción, la certeza de aquello que no vemos, pero aquello que esperamos. Es fe. Un ejemplo de esto sería la esperanza que los creyentes tenemos de la venida del Señor. Vaya conmigo a Tito 2:13. Tenemos una esperanza que es bienaventurada. Pero no hay duda, estamos seguros de que esto ha de llevarse a cabo, así como está escrito. Vaya conmigo a Tito, capítulo 2 y verso 13. Nos dice la palabra del Señor, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Quiénes estamos aguardando esta esperanza bienaventurada? Los que hemos puesto la fe en Jesús, el Hijo de Dios, los creyentes. Estamos aguardando esta esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La bienaventurada esperanza
bien podría traducirse una feliz esperanza, una feliz expectativa. La única cosa incierta acerca de este evento es el tiempo. No sabemos cuándo, pero el hecho es seguro, porque tenemos la promesa del mismo Señor. Por eso podemos creerlo. La palabra de Dios nos dice en San Juan capítulo 14 y versículo 3. Y si me fuere, dice el Señor, y os prepararé lugar, vendré otra vez. Está hablando el Señor Jesucristo. Y está diciendo a los creyentes, a las personas que habían creído en Él, y si me fuere, y os prepararé lugar, voy a regresar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. Yo me lo voy a llevar conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a estar juntos por la eternidad. Es una esperanza futura, que aún no se ha cumplido, pero que estamos esperando y observando ansiosamente a que todo esto acontezca. Porque el Señor, estimado oyente, el Señor Jesús va a regresar a la tierra y va a cumplir esta palabra. Por cuanto es seguro que la promesa de Dios se cumplirá, podemos esperar pacientemente su realización. Quizás una ilustración de esto es la madre que está esperando a su bebé. Puede soportar los dolores y pesares del alumbramiento, porque la esperanza de un nacimiento, la esperanza del nacimiento de su hijo, es su expectativa. Así el creyente también puede permanecer pacientemente bajo las difíciles pruebas de la vida, sabiendo que nuestro futuro es tan brillante como las promesas de Dios nos lo dicen. Hermanos míos, debemos de tener constancia en la esperanza, como el apóstol exhorta a los creyentes de Tesalónica. Constancia. 1 Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 3. Dice el apóstol hablando a los tesalonicenses: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hay que ser constantes. Cuando la palabra de Dios nos dice la creación, que la creación misma gime, es toda la naturaleza. Toda la naturaleza está esperando anhelante la revelación de los hijos de Dios, según como lo hemos visto en el versículo 19. Los hijos de Dios están esperando anhelantes la redención del cuerpo. Versículo 23. Ambos eventos están conectados con la segunda venida de Cristo. Si la segunda venida de Cristo es vista como un suceso general, entonces estos dos aspectos pueden verse juntos. Hay algo que quiero que quede claro, estimados oyentes, y debemos estudiar en la palabra de Dios a fin de que esto esté absolutamente claro. El rapto es una revelación. 1 Corintios 1:7 nos dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 7 nos dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, escuche, cuando sea manifestado Jesucristo. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto es 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13. Y luego siempre en 1 de Pedro,
Ahora capítulo 4 y verso 13. Nos dice la palabra de Dios: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El rapto es una revelación, una manifestación. No son los hijos los que son revelados al mundo, sino más bien es Cristo en toda su gloria, quien es revelado a los hijos. Vayamos ahora a Romanos capítulo 8, verso 26 y verso 27. Nos dice aquí el apóstol Pablo: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo que mora en cada creyente nos ayuda en nuestra debilidad, dice el apóstol. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Notemos cómo aquí en este capítulo se nos habla de 3 gemidos. En primer lugar, hemos visto en el versículo 22 que toda la creación gime. Porque sabemos, dice el apóstol, que toda la creación gime a una. Hay gemido en la creación. Y aún esta creación está como con dolores de parto hasta ahora, dice el apóstol. Pero también tenemos en el versículo 23 que todos los creyentes, todos los que hemos nacido de nuevo, también gemimos. Verso 23. Y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, dice el apóstol, que tenemos las primicias del Espíritu, los que hemos nacido de nuevo. Nosotros también gemimos. Dentro de nosotros mismos hay un gemir interno en cada creyente, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Anhelamos ese día. Luego tenemos el versículo 26, que el Espíritu Santo también gime dentro de nosotros. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice el apóstol. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros ante el Padre, con gemidos indecibles. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, nuestra fragilidad, nuestra poca fuerza, nuestra flaqueza. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que mora en nosotros, que ha sido puesta en nosotros, gime dentro de nosotros y nos ayuda. El creyente que es fortalecido es el que reconoce que es débil en realidad y depende de Dios que mora en su corazón. Segunda a los Corintios capítulo 12 versos 7 al 10 nos dice, hablando el apóstol Pablo, y está hablando de una experiencia en sí mismo. Y para que la grandeza de las revelaciones, dice el apóstol, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Escuchó eso? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No el poder de mi carne, no mi poder propio, sino el de Cristo. Y luego termina diciendo en el verso 10,
por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y subraya esta palabra que sigue. Porque cuando soy débil, cuando estoy debilitado, cuando no puedo por mí mismo, cuando flaqueo, entonces soy fuerte. Hermanos míos, cuando hay debilidad en nosotros y lo reconocemos, vamos a depender de Dios. Aún en la oración, que es venir a Dios al Padre en total dependencia, necesitamos reconocer nuestra debilidad. Y es que, estimado oyente, no sabemos orar y no sabemos qué pedir. Pero en medio de nuestra debilidad, tenemos un gran ayudador. Es decir, Dios el Espíritu Santo. La palabra consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, significa alguien llamado para ayudar. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es quien nos ayuda en la oración. Hay una ilustración que quiero comentarle. San Agustín era un hombre muy malvado en su juventud, pero más tarde se convirtió al Señor. Su piadosa madre, Mónica, llevaba una gran carga por su hijo. Ella supo que él dejaría el hogar para ir a Italia, de modo que pidió a Dios que no le permitiera ir allá, porque ella temía que él solo caería en peores pecados al encontrarse solo en esas ciudades. Ella no sabía cómo debía de orar a Dios, pero Dios respondió su oración como ella quería. Dios permitió que Agustín fuera a Italia. Y fue allí en Italia donde él fue gloriosamente convertido. Dios no contestó su especial petición para poder contestar su verdadera petición, que era la salvación de su hijo. Ella decía que no vaya allá porque allá se va a perder. Pero el Señor sí permitió que fuera allá porque allá se convirtió a Cristo. Hermanos míos, Dios el Espíritu Santo toma nuestras debilidades, defectuosas y vacilantes peticiones y las lleva ante Dios el Padre, traduciéndolas a lo que es aceptable a Dios y en armonía a su voluntad. Debemos depender del Espíritu Santo cuando vivimos, cuando tomamos decisiones y cuando oramos. Vamos a continuar nuestro estudio en el próximo programa. Hasta pronto. Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.